Bendiciones, Dios bendiga a mis hermanos, amados, queridos, estimados. Siempre nos siguen aquí en nuestro canal Pastor Víctor Almanzar. Para mí siempre es un placer poder compartir con ustedes, poder llegar a sus vidas a través de este canal, a través de esta plataforma, de este medio que el Señor nos ha proveído, para que de alguna manera podamos compartir las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, podamos crecer espiritualmente a través de este medio de comunicación. Me siento muy contento, de verdad, de poder compartir una palabra con ustedes. Si no se ha suscrito a este canal, suscríbase, dele a las campanitas para que le lleguen las notificaciones y sea parte de esta comunidad. Es una comunidad que se ha creado con el propósito de que podamos crecer espiritualmente en todo el orden de lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo a nivel ministerial. Eh, He querido pues hablar hoy de un tema que yo creo que es interesante, pero también revelador para nuestras vidas. Siempre nosotros hablamos del mundo espiritual, regularmente es un tema que llama mucho la atención de los hermanos en las diferentes plataformas en las que tenemos participación o conocimiento de lo que se hace en cuanto a las enseñanzas bíblicas y profundidades bíblicas. Y cuando nosotros hablamos del tema del mundo espiritual, pues la gente tiene mucha curiosidad de saber cómo funciona, de saber cómo acceder a él, cómo poder tener resultados que se puedan transferir espiritualmente en su vida. Y todo ese tipo de cosas, pues siempre serán temas de mucha importancia. Dios ha querido revelar el mundo espiritual a nosotros. Jesucristo es la mayor revelación de Dios al hombre a través de la palabra, a través de su encarnación, del verbo, hacerse carne aquí en esta tierra y mostrarnos esos secretos del reino y del mundo espiritual que quizás estaban un poco ocultos durante un tiempo, pero que han sido revelados por nuestro Señor. Yo quiero hablar de cómo acceder al mundo espiritual. ¿Qué llave nos abre las puertas del mundo espiritual? ¿Cómo yo puedo tener acceso al mundo espiritual? Y yo he tomado un texto bíblico de Apocalipsis capítulo 3 verso 7 como referencia a este tema, pero también tiene un paralelo en Isaías capítulo 22 verso 22. Y es donde habla del concepto de la llave de David. Estamos hablando de cómo abrir, cómo entrar al mundo espiritual, cómo tener acceso a la salvación, al reino de los cielos. Y cuando nosotros en la Biblia encontramos este pasaje, esta metáfora de la llave de David, nos damos cuenta de que está hablando de autoridad, está hablando de poder que nos permite abrir y cerrar, tanto literal como metafóricamente. Esto no solamente es algo metafórico, porque hay un poder que le ha sido delegado a la iglesia a través del Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos de llave, regularmente la gente sabe que la llave es un instrumento que se utiliza para abrir una cerradura, no importa el tipo de cerradura que sea, regularmente para abrir puertas o lugares donde se tienen guardadas cosas de valor. Usted tiene algo de valor, usted prepara, uno, como se le llama, una caja fuerte que tiene una combinación, porque la llave puede ser de diferentes formas. Hoy en día ya llaves son digitales, son códigos que abren puertas. Entonces, eso es una llave en el concepto más amplio, podríamos decir. No solamente la llave con la que usted abre la casa o enciende el vehículo, incluso los vehículos ya se encienden por un botón digitalmente, incluso hasta sin usted estar dentro del vehículo. Entonces, de repente encontramos un concepto que es muy amplio, pero que en su definición más íntegra
lo que nos viene a mostrar es poder y autoridad. Porque el que tiene la llave de algo, lo cual puede abrir o acceder, entrar o salir, cerrar o impedir el acceso de otros, es autoridad. Eso es poder. Es autoridad porque yo puedo hacerlo y es poder porque yo puedo impedir que otros entren o salgan de acuerdo a la autoridad que tengo. Entonces, cuando se lee y se habla de la llave de David, y en Isaías capítulo 22 dice que esta llave es una llave que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. Está hablando de un nivel de autoridad muy grande y de poder. Entonces, se menciona esta casa de David porque será puesta sobre los hombros de Eliaquim en aquel momento, estableciendo palabras proféticas sobre lo que Dios haría con el pueblo de Israel. Entonces, lo que Dios está diciéndole en este caso a Eliaquim es que tendría el poder y la autoridad para abrir y cerrar, para permitir el acceso y rechazarlo. También le está diciendo a este rey que será como un clavo en un lugar seguro, lo que implica estabilidad, lo que implica confiabilidad en su posición. Cuando Dios te pone en una posición como clavo hincado, como clavo escondido, te está diciendo, te estoy poniendo en un lugar seguro, te estoy fijando, te estoy estableciendo en tu posición. Pero cuando Dios te entrega la llave y te dice, yo te he entregado la llave de David, que es una llave que abre y nadie cierra, que cierra y nadie abre, te está diciendo, te estoy dando autoridad en el mundo espiritual. Y por eso usted ve en Apocalipsis capítulo 3, verso 7, que dice que de repente habla de que está hablando el que tiene la llave de David, haciendo referencia a Jesús en las cartas a las iglesias. Y asimismo, como la llave de David, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre, es lo que se revela en ese texto. Este versículo enfatiza el poder absoluto de Dios sobre el acceso al reino de los cielos y la vida espiritual. Jesús es quien tiene la llave que da acceso al mundo espiritual. Y esa autoridad delegada a la iglesia para que podamos entrar al mundo espiritual, para tener acceso a la salvación, ha sido dada a cada uno de los creyentes. La llave de David representa la autoridad para tomar decisiones que afectan en cuanto a la entrada o la exclusión en la presencia de Dios. Nosotros, el Señor nos ha dado acceso al mundo espiritual y por eso usted ve que Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Pero más adelante dice, y le he dado autoridad a los discípulos, a los apóstoles, a la iglesia, le dice, para que echen fuera demonios, para que sanen enfermos, para que si comen algo mortífero no les haga daño. Y le dice, vayan y prediquen. Cuando le dice que vayan y prediquen la palabra, a toda criatura y todo aquel que crea y sea bautizado será salvo, más el que no cree será condenado. Está estableciendo cómo se cierra el mundo espiritual para los que no aceptan la salvación. Entonces, nos ha dado una autoridad para acceder al mundo espiritual, echar fuera demonios, sanar enfermos, protección divina sobre nuestras vidas, pero también nos ha dado autoridad para predicar la verdad, para establecer la verdad, para ser columna y baluarte de la verdad, para dar testimonio de la verdad, y esa verdad es para libertar a los que la reciben. El que no recibe o no acepta la verdad sigue esclavizado a la mentira, al pecado y por lo tanto a Satanás. Es esclavo del pecado. Entonces, se le cierra la puerta del mundo espiritual. No porque usted tenga la intención de que alguien no entre, sino porque usted tiene la autoridad para establecer el reino y que las puertas se abran, pero el que no entre, lamentablemente, será por su propia voluntad, porque hay una decisión que Dios le ha dado al hombre. Entonces,
cuando yo hablo de la llave que abre el mundo espiritual, estoy hablando de algo que Dios le entregó a Jesús, que Jesús nos entrega a nosotros y que la Biblia llama la llave que abre y no cierra, que cierra y nadie puede abrir. Isaías habla de Eliaquín, repito, el cual tenía el poder de controlar el acceso a la casa de David, que simbolizaba la autoridad real y el gobierno. O sea, hay un gobierno en el mundo espiritual, hay una autoridad en el mundo espiritual. ¿Y quién es el soberano del reino de los cielos? ¿Quién es que nos da acceso a nosotros al mundo espiritual? Es Dios a través de Jesucristo. Por eso Jesús en una ocasión dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y encontrará descanso, encontrará paz. Cristo es la puerta al reino, al mundo espiritual, a esa salvación que Dios nos ha otorgado. Jesús tiene la llave de David. Esto significa que Él es el único que puede abrir las puertas del reino de Dios. A todos aquellos que buscan y que tienen la autoridad para cerrar esa puerta para los que no obedecen. Jesús le ha abierto las puertas a la iglesia, a todos los creyentes, para acceder a ese reino espiritual, a ese mundo espiritual, y por lo tanto, de ese mundo espiritual, extraer esas bendiciones, extraer esas cosas que Dios le ha prometido para aquellos que le aman. La autoridad se otorga a través del Espíritu Santo a los creyentes, aquellos que están llamados a servirle a Dios, reciben una llave. Por eso usted ve que a Jesús, hablando, por ejemplo, con Pedro, le dice, a ti te he dado la llave del reino de los cielos para que ates y desates, para que puedas declarar una palabra de autoridad. O sea, las llaves del reino para atar y desatar. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en el cielo será desatado aquí en la tierra. Hay una autoridad y un acceso al mundo espiritual a la iglesia, a los creyentes. Se nos ha entregado una llave con autoridad que tiene un simbolismo que se representa en lo espiritual, pero que se materializa en este mundo físico a través del poder que ejerce ese mundo espiritual sobre las cosas creadas. Porque lo que Dios ha hecho es abrir un acceso a un mundo que Dios gobierna, pero también donde se establece todo lo que tiene que ver con el diseño de la vida del ser humano y sus condiciones en ella. La llave de David es una metáfora bíblica que representa el poder, la autoridad que Dios otorga a aquellos que están llamados a tomar decisiones que afectan el acceso a la presencia de Dios y al reino celestial. Se le ha entregado una llave a la iglesia. A usted se le ha entregado una llave. Dios ha entregado una llave de autoridad para tener acceso al mundo espiritual. Usted tiene que saber que cuando a alguien se le da una responsabilidad, eso conlleva que tiene que tener cuidado y entendimiento de lo que se le ha entregado. Yo me acuerdo que en casa, cuando yo era joven, solamente tenía llave de la casa mi papá y mi mamá. Cuando mi hermano, el más adulto que yo, que es el primero de los hijos de mis padres, llegó a la mayoría de edad, que aquí en República Dominicana son 18 años, ya te entregan un carnet de identidad llamado cédula.
A él le dieron una llave, porque él llegaba a veces pasado de la hora que se estaba ya establecida para nosotros irnos a dormir, que en ese tiempo era las 9 de la noche. Y como ya él era adulto, podía salir, podía hacer cosas de adulto, entonces a veces él llegaba a las 10 o a las 10:30 de la noche. Mi padre a veces estaban preocupados y para preocuparse un poco menos o no tener que levantarse, le dieron una llave del candado de la casa, de la puerta. ¿Qué quiero decir con esto? Que a nosotros se nos entrega una llave que representa autoridad y poder. Y los que tienen acceso al mundo espiritual tienen un poder, tienen una autoridad. Por eso es que usted tiene que tener cuidado con lo que dice y con lo que hace. Porque el creyente, el Hijo de Dios, vive conforme al mundo espiritual y no al mundo físico. Por eso es que el hombre de Dios, los hijos de Dios, viven conforme a las leyes de Dios, a sus estatutos y conforme a su voluntad. Por eso es que la Biblia habla de un nuevo nacimiento, la Biblia habla de una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. Ya usted espiritualmente ha alcanzado madurez, por lo tanto entró a la adultez espiritual y se le ha entregado una llave. Ahora, ¿qué usted va a hacer con eso? ¿Qué uso le está dando? Entonces vamos a abrir el reino de los cielos para aquellos que todavía no conocen el evangelio. Hay que predicarlo, hay que enseñar la palabra, hay que hacer obra de evangelista, hay que servir a los demás. Y entonces le damos acceso a los demás con nuestro testimonio, con nuestro servicio, con nuestro ministerio y le damos acceso al mundo espiritual. Pero también cuando nosotros hacemos la obra de Dios, establecemos la autoridad de Dios donde quiera que vayamos. Y el reino de las tinieblas tiene que someterse a la autoridad de Dios. Por eso donde llegan los hombres de Dios, las tinieblas se van. Los que están encadenados son liberados. Los que están afligidos, los enfermos son sanados. Los endemoniados son libertados. Hoy se habla mucho de liberación espiritual y la gente tiene ese tema muy enfocado hoy en día y a la gente le gusta ese tipo de tema. Pero realmente hay personas que no tienen autoridad espiritual para libertar a nadie, porque ellos mismos muchas veces no son libres. A quien se le entrega la llave que abre el mundo espiritual son aquellos que ya han sido libertados, que han aceptado la verdad, que han aceptado a Jesucristo y que viven conforme a esa verdad, que viven conforme a los mandamientos de Dios en obediencia a su Señor. Entonces, hay un acceso al mundo espiritual y usted tiene un poder. Por eso el echar fuera demonios no es exclusivo de unos cuantos. Ahora bien, los dones son dados por el Espíritu de Dios y cada quien va a vivir y a operar en ese don conforme a la asignación que Dios le ha dado. Pero acceder al mundo espiritual es para todos aquellos que han recibido a Jesucristo, que es quien tiene la llave de David. Y como él es el padre de familia, como él es el señor de la casa, él le puede dar una llave a sus hijos para que tengan acceso. A usted Dios le ha entregado una llave. Yo sé que Dios me ha entregado una llave. Por eso las puertas a usted no se las abre el hombre. Las puertas las abre Dios. Conozco mucha gente que trata de abrir puertas y hablo de oportunidades, hablo de crecimiento espiritual, hablo de crecimiento ministerial, hablo incluso de crecimiento económico. Y se cansan de tocar y se cansan de llamar. La Biblia allí dice que llamemos, que toquemos y se nos abrirá y se nos va a responder. Pero hay que tener autoridad, hay que tener poder para no tener que esperar que te abran las puertas. ¿Por qué? Porque ya Dios abrió las puertas. Y cuando Dios abre las puertas, usted no tiene que tocar, solamente tiene que atravesarla. Por eso Jesús dice, el que por mí entrare, no dice que venga y toque la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta. Él no dice vengan y toquen y llamen, no. Él dice, el que por mí entrare. Automáticamente usted recibe al Señor Jesucristo. Usted está teniendo acceso a otra dimensión, que es la dimensión del Espíritu.
y automáticamente usted deja la carne a un lado, que es la dimensión del pecado donde vivimos nosotros en este plano terrenal, físico, material. Usted tiene acceso al mundo espiritual para que las cosas cambien, porque el poder lo que hace es cambiar las cosas. La autoridad te da acceso, te da entrada, te lleva a poder impedir el acceso a otro si así tiene que ser establecido. Pero el poder es el que cambia, es el que puede cambiar y transformar las vidas, la mía, la tuya y la de los demás. Dios nos ha dado autoridad y poder a través de su Hijo Jesucristo. Si usted quiere entrar al mundo espiritual, si usted quiere manifestar el poder del mundo espiritual en su vida, si usted quiere ver los demonios libertados, los enfermos sanados, la gente transformada, su ministerio crecer, avanzar en todo lo que se propone, tener éxito y lograr aquello que usted quiere y tiene como meta realizar, tiene que entender que Dios ya nos ha dado la victoria en Jesucristo y que la llave de David, esa llave que abre el mundo espiritual, esa llave que está sobre los hombros de nuestro Señor y que es entregada a la iglesia y a cada uno de los hijos de Dios para que tengan acceso a ese poder, a esa autoridad que el pecado le quita al hombre. Por eso Cristo le arrebató al diablo el acta de los decretos que nos era contraria. Por eso Cristo le quitó el imperio de la muerte y por eso la muerte no reina sobre nosotros, porque nosotros se nos ha dado autoridad y poder aún sobre la muerte para vivir más allá de este plano físico. Eso es tener acceso al mundo espiritual. Eso es tener entrada al mundo espiritual. Las revelaciones, el conocimiento, la ciencia, la sabiduría que da el mundo espiritual, todo eso es parte de esas puertas que se han abierto. Y cuando yo hablo de que Dios abre las puertas y no hay que tocarlas, estoy hablando de que tú solamente tienes que obedecer lo que ya Dios ha dicho. Dios ha hablado de ti, Dios ha escrito de ti, pero tú tienes que obedecer. Y hasta que no obedezca y no entienda que Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros andemos en ella, que Dios preparó cosas que el hombre no puede expresar, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres para los que le aman. Cuando tú entiendas que Dios tiene un camino y tiene una puerta abierta para todos aquellos que son columna, baluarte, que testifican, que viven la verdad, que viven en el Espíritu. Por eso es que el creyente está llamado no solamente a caminar en el Espíritu, sino a vivir en el Espíritu. Porque a nosotros se nos ha dado acceso a la dimensión espiritual. Y por eso este ser no solamente vive en un plano limitado, sino que tenemos acceso a las revelaciones del reino, al poder que hace milagros, que viene del reino, a conocer misterios del reino y sobre todo a entrar a la salvación y llegar a la dimensión donde la vida eterna es posible, que es el reino de Dios. Hoy yo he querido hablarte de cómo tener acceso al mundo espiritual. Dios es el soberano Rey, Señor de todos los espíritus, Padre creador de todas las cosas, Dios sobre todas las cosas, el Todopoderoso. Y Él, como Padre eterno, tiene autoridad sobre todo. Y esa autoridad se le dio a su Hijo Jesucristo. Y se le entregó una llave, la cual Él nos ha entregado a la iglesia, a los hijos de Dios que han sido adoptados a través de Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos ha dado poder y autoridad para ejercer el ministerio aquí en la tierra con un poder que no viene de la tierra, sino del cielo. Ese poder del cielo Dios lo ha derramado sobre tu vida. Así que vamos a acceder a Él con la conciencia de que somos hijos de Dios y por eso tenemos la autoridad que nos ha dado nuestro Padre. Yo soy tu hermano pastor Víctor Almanzar. Síguenos en nuestras redes sociales, aquí en este canal de YouTube. Y si quieres compartir en vivo con nosotros, lunes, jueves y sábado, 10 de la noche, hora República Dominicana, a través de este canal, el interactivo con el pastor Almanzar. Allí usted puede formular preguntas, dar su opinión,
estar de acuerdo o no conmigo, pero puede participar siempre pues con respeto y apegado a las Sagradas Escrituras. Usted puede comentar este video, si quiere compartirlo, hágalo para que otros sean bendecidos. Y yo espero que nos reencontremos en una próxima, si así Dios lo permite, a través de este canal, a través de este medio, esperando que usted sea bendecido al junto de su familia y de su ministerio. Hasta la próxima, Dios te bendiga y que el Señor siga derramando bendiciones sobre tu vida.